Ingresando a www.penguinmisiones.org podrás encontrar una gran variedad de recursos que te ayudarán a conectarte con la misión de Dios desde el lugar donde estés. Visítanos hoy. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra serie de foros sobre la sexualidad bíblica ante la confusión. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a saludar a quienes ya están en el chat. Erika Medina, un saludo muy especial. Ella nos saluda desde Ecuador, es una de las primeras que está conectada. Caterine Sánchez nos saluda desde Cachipay, Cundinamarca. Tenemos a Seila desde Guatemala, Esteban Lemos desde Argentina, desde Caracas, Venezuela, Mercedes Delgado, a Pilar Galán que nos saluda desde Alianza, ellos también siempre están ahí muy pendientes de los foros. Tenemos a Celia desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Colombia, desde Veracruz, Ana María Pérez, María González está Entre Ríos en Argentina, Alba Giraldo, Albita, un saludo muy especial, también sabemos que te conectas todos los jueves y estás muy pendiente de los foros de Penguin Misiones. También estamos con Franci, ella nos saluda desde Honduras. Tenemos también desde Costa Rica, desde Salento. Hola Marixa, qué rico saludarte. Bendiciones y saludos a todos los que están desde el Ave Simpson escuchándonos el día de hoy. Así que sin más preámbulo, damos paso a Ani para iniciar con una oración y con este tema muy especial que nos trae hoy José. Bien, muy buenas tardes a todos. Que damos gracias al Señor por estar un jueves más acá compartiendo y aprendiendo. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá tan pendiente de nuestros foros y con el deseo también de aprender. Pero vamos a poner esta tarde en manos del Señor. Qué mejor manera que comenzar, ¿verdad? Que dándole gracias a Él. Oremos. Señor buen Dios, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este momento, Señor, y hemos podido ver tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos a través de la tecnología unirnos una vez más desde diferentes puntos, Señor, desde diferentes países, lugares de acá mismo de Colombia, Señor. Ponemos ahora en tus manos este tiempo. Oramos también agradeciéndote, Señor, por la vida de José Páez, que es quien tú estás colocando, Señor, para que pueda compartir de nosotros de este tema que es tan importante para la iglesia. Señor, sigue a través de él, síguenos enseñando, Señor. Oramos por la tecnología, por las redes, Señor, para que todo pueda estar de la mejor manera en esta tarde, Señor. Muchas gracias te damos una vez más por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Ani. Y bueno, recuerden que el foro va a estar dividido en dos partes. Una es donde vamos a estar hablando del tema. Eso va a ser más o menos entre 30 y 35 minutos. Y después de esto vamos a tener una parte donde nos gustaría que ustedes puedan hacer todas sus preguntas mientras estamos hablando del tema, mientras José puede estar compartiendo sobre el tema. Nos gustaría que ustedes vayan poniendo sus preguntas en el chat de YouTube de manera que al final podamos responder todas esas preguntas y resolver todas las dudas que tengamos. Entonces le doy paso a José para que nos pueda compartir acerca del resumen del foro anterior. Hola, muchas gracias. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan tenido una semana excelente y que estemos pues con mente abierta, con corazón dispuesto para abordar este tema tan importante. A los que no han visto quizás alguno de los temas anteriores, les invito a que puedan buscar en los videos anteriores, que puedan conocer los temas que hemos venido tratando. Los que no me conocen, mi nombre es José Manuel Páez y junto con mi esposa nosotros servimos al Señor enseñando la Biblia, la palabra de Dios a la iglesia
en los temas de evangelismo y apologética. Nuestro ministerio se llama INGEN, y INGEN es un ministerio que está aquí en Colombia, y nosotros somos en Colombia Respuestas en Génesis, o Answers in Genesis. Ustedes ya están viendo la pantalla. El ministerio Answers in Genesis es el ministerio que tiene todo el contenido que yo he venido enseñando en esta charla de claridad bíblica ante la confusión sexual. Y les quiero invitar a que no olviden visitar la página de Respuestas en Génesis, respuestasengenesis.org, para encontrar mucho más contenido. Y bueno, antes de empezar, quisiera recordar un poco lo que hemos estado viendo en esta serie de enseñanzas: la claridad de la Biblia, la certeza de Génesis ante la confusión sexual. En la primera sesión vimos el tema de sexualidad bíblica. En la segunda vimos el tema de la homosexualidad, algunos argumentos que las personas que tienen o practican la homosexualidad normalmente dan para defender este punto, y estuvimos refutando estos argumentos. También aprendimos en la sesión anterior qué es la ideología de género, y en esta sesión vamos a estar hablando del cristiano gay. Ya les explico un poco qué es esto del cristiano gay. Y la siguiente sesión, que es nuestra última, no se la pueden perder, diría que es la cereza en la punta del pastel de toda esta serie, cómo discipular a alguien con confusión sexual. Ahora, para resumir lo que hemos venido viendo, y eso es importantísimo, hay 8 puntos que estuvimos entendiendo y que hemos de entender de la homosexualidad e ideología de género. El primero de ellos es que en el diseño de Dios, primero tenemos que entender el diseño de Dios, la función y el propósito que hay en el hecho de ser hombre y mujer. De otro modo, no tenemos ni plataforma ni derecho para tratar o abordar la perversidad sexual de nuestros días. La segunda cosa es que ese diseño original de Dios, en su distinción entre función y el valor de las personas, habíamos hablado de que tenían el mismo valor, o sea, no había desigualdad, sino que tenían el mismo valor delante de Dios, hechos a la imagen de Dios, varón y hembra, pero con distinta función, y eso destaca un diseño de complementarianismo y no de desigualdad, como quizás nos quieren hacer creer en esta época, en donde se te dice que si no haces lo mismo, si no tienes el mismo rol, la misma función, entonces no tienes el mismo valor, y vemos una competencia entre hombres y mujeres en la sociedad, en la iglesia, una competencia aún en el trabajo, etc. También vimos que este tema no se trata de una lucha política, social o cultural, ni siquiera se trata de ganar un debate y de tener todas las respuestas correctas, sino que esto es una lucha espiritual, y que se trata de poder restaurar el corazón perverso del hombre. Ahí es donde está el problema. También vimos que el argumento de nacido gay no es un argumento científico, no hay estudios científicos concluyentes al respecto, y más bien la ideología de género viene a ser como un plan B que contradice de hecho la idea de nacido gay, y pone la ideología de género como algo, como una construcción social, como ya una decisión de la persona con qué se identifica, ¿no? Y se diferencia lo que es el sexo de género, y de ahí surge la ideología de género. También hablamos de que en este debate o en esta discusión de la sexualidad, normalmente se utilizan muchas falacias. Por ejemplo, hablamos de la falacia que era ad hominem, que es como atacar a la persona en lugar del argumento, como por ejemplo diciendo cosas como que eres un homofóbico o tú odias a las personas porque no me aceptas. Esos son tipos de argumentos que son falacias, que muestran que realmente ya no hay cómo defender, sino simplemente atacando a la otra persona, o usando una cortina de humo, también lo hablamos. También miramos algunos casos de hermafroditismo, que es un asunto punto y aparte, o sea, no tiene nada que ver con el tema de la homosexualidad y la ideología de género. Esos son temas que tienen que ver con malformaciones o mutaciones, pero la Biblia describe que esas personas existen. De hecho, algunos de nacimiento se les llama eunucos, otros hechos eunucos por los hombres, otros que así mismo se hacen eunucos, y para ellos también es el evangelio. Y finalmente la respuesta de toda la sesión anterior y de las sesiones anteriores era que la respuesta es el poder transformador del evangelio, porque todos somos pecadores
y todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos el poder de Dios para transformarnos desde adentro. Bueno, ahora, habiendo resumido nuestras sesiones anteriores, ahora sí pongámonos listos para este tema, y quisiera explicar algo, y es que ahí no es que existan cristianos gays, sino que hay un movimiento que se denomina así, los cristianos gays, que básicamente son personas. O sea, en esta sesión no vamos a hablar a personas fuera de la iglesia, sino a personas que dentro de la iglesia, o pretendiendo ser cristianos, utilizan la Biblia para aprobar las relaciones de amor bajo el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, hay iglesias gays, o sea, que hay pastores y ministros gays, también hay apologistas, teólogos, y que presentan argumentos bíblicos, entre comillas, para justificar desde la Biblia y dentro del cristianismo el comportamiento homosexual. Entonces hoy vamos a hacer una serie de preguntas, o hacer un diálogo con un cristiano gay. O sea, vamos a tomar los argumentos típicos que los cristianos los cristianos gay utilizan, y vamos a ir respondiéndolos como si estuviéramos en un diálogo. Y aquí quiero algo muy importante antes de empezar, y es que nuestra actitud ante todo esto, y de pronto usted lo ha notado en las sesiones anteriores, jamás es de juzgar, jamás es de empezar a gritar y sino nuestra actitud es de amor. Y quiero decirles algo: si nosotros no estamos dispuestos, si no tenemos la actitud de amar a estas personas que tienen esta lucha, o que están de cabeza en este pecado, es mejor que ni siquiera les hablemos, ni siquiera intentemos hablar de este tema, porque vamos a dar mal testimonio y no vamos a reflejar realmente el poder y el amor de Dios hacia ellos. Entonces, primero, nuestra actitud debe ser de amor, ¿sí? Y segundo, nuestro objetivo aquí no es ganar un argumento, sino mostrarles el verdadero evangelio, el evangelio verdadero. Ahora ustedes dirán, quizás yo ni he escuchado esto del cristiano gay, o sea, no creerías que ni existiera, pero les digo que esto existe, es muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte en Europa, y viene para Latinoamérica. Los libros, seguramente si una persona que está dentro de nuestras iglesias escribe en Google, empieza a buscar en YouTube, va a encontrar videos, va a encontrar información de todo este movimiento, y va a llegar a nuestros países. Entonces la idea es que estemos preparados, y también que entendamos que muy probablemente dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras familias, hay personas que están luchando con esta área. Por ejemplo, podrían entrar a Google y encontrar un video como el que les voy a mostrar a continuación. ¿Por qué a Dios no le molesta que haya personas con orientación sexual diferente? Porque Dios es amor. Lo dice San Juan en la Biblia. Este es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad, no en la discriminación. La verdad no estoy seguro si se escuchó, espero que sí. Pero lo que el video dice, que ustedes se dan cuenta ahí, es que, o sea, eso es un video hecho por católicos, o sea, cristianos gays católicos, y lo que están diciendo es que Dios es amor y Dios te acepta tal como eres, y de hecho la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo habría de juzgarse la homosexualidad si en eso consiste el cristianismo, en el amor de Dios? Pero realmente esto también es una falacia, porque Dios no solamente es amor, Dios también tiene otros atributos, y aquí el argumento sería: si Dios es amor y me acepta tal como soy, o sea, no deberías decirme que debo cambiar o algo así, sino Dios me acepta tal como soy. Pero Dios también es santo y es justo. Y el hecho de no aceptarte tal como eres tiene sentido si eres cristiano por lo siguiente: porque se requirió el sacrificio de Cristo por tus pecados, llevando tu castigo y las consecuencias tan graves y eternas de tu pecado, cualquiera que éste sea, que es la forma a través de la cual tú eres aceptado delante de Dios. O sea, no es que Dios te acepte como eres. Dios aborrece el pecado, Dios tiene su ira depositada, o su ira recae sobre los pecadores, y por eso no se puede decir tan simplemente que Dios es amor y te acepta tal como eres. Y piensa esto: no estás de acuerdo contigo, o que Dios no esté de acuerdo contigo en tu comportamiento, eso no significa que Dios no te ame o que te odie. Por ejemplo, nosotros, si no estamos de acuerdo con un comportamiento homosexual, eso no significa que te odie.
Quizás en esta época de relativismo, casi que como se supone que no hay verdades absolutas, y entonces si tú llegas a decir que algo es así, que algo es blanco, algo es negro, entonces ya eres un radical, eres un fanático, eres un intransigente, odias porque no estás de acuerdo, y realmente la iglesia no tiene por qué caer en este problema, o digamos que dejarse abrumar por la filosofía de esta época. La iglesia, ¿quién más que la iglesia puede levantarse para ser columna y baluarte de la verdad? ¿Quién más que la iglesia puede decir lo que está bien y lo que está mal según los estándares de Dios y según no las ideas de este mundo? Ahora piensa en esto, y digamos que una persona está caminando hacia un precipicio, es un ciego, va de camino al precipicio, a un abismo, y pienso que no sería una falta de amor, si somos conscientes de eso, ir y advertirle, probablemente gritarle al oído, intentar persuadirlo del camino de muerte es el que se dirige. Entonces el hecho de no estar de acuerdo, el hecho de no aceptar ese comportamiento, no significa para nada odio, no significa para nada rechazo. Así que algunas personas dicen, y los que han adoptado este movimiento de cristiano gay dicen, bueno, si el Dios de la Biblia no me acepta tal como yo soy, con mi homosexualidad, entonces ya he decidido que no voy a creer en ese Dios, ya que no está de acuerdo a mis ideas y mis sentimientos. Pero déjenme decirles algo, Dios no se acomoda y no se va a ajustar a nuestros caprichos y a nuestras ideas. Si Dios, el Dios verdadero, es el Dios verdadero, Él es quien es. Y de hecho el Señor se revela como el yo soy, el que soy. Entonces, no cometamos el error de acercarnos a la Biblia, de acercarnos a Dios con nuestras ideas preconcebidas de lo que debería ser Dios, y entonces aún reinterpretar la Biblia de acuerdo a sus ideas, que es todo lo que ha producido o la razón por la que se ha producido este movimiento de cristiano gay. Ahora aquí viene otro argumento. Es muy fuerte, es sencillo pero muy fuerte, y es, mira, creo que es la voluntad de Dios para mi vida, que sea gay. O sea, como quién eres tú para venir a juzgarme o a decir que no es así. Y aquí yo quiero preguntar algo, y es, ¿cómo podemos saber, cómo puedes saber tú qué es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo saberlo? Mira lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Piensen en esto. Un sacrificio, si ustedes caen en cuenta de esto, un sacrificio era algo que se ponía para morir, ¿cierto? Un sacrificio está muerto, y los cristianos somos sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque no nos matamos físicamente, pero nuestras vidas sí se presentan como sacrificios vivos a Dios, santos y agradables a Él. De hecho, Jesús dijo que cualquiera que quiera ser mi discípulo, o si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, de entrada, el seguir a Cristo y la voluntad de Dios normalmente no tiene que ver con nuestra voluntad, sino tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Eso es algo muy importante. Y mira lo que dice Romanos 12:2, el siguiente versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que para poder entender cuál es la voluntad de Dios, necesitamos primero no conformarnos a este mundo. Y eso es demasiado importante, porque, y quiero decirte algo, y es que algo que sí tienes que estar seguro acá y que puedes esperar es que las ideas de este mundo probablemente sean contrarias a la voluntad de Dios, porque este mundo está gobernado por las tinieblas. Está habitado por personas pecaminosas que se rebelan y se han rebelado contra Dios desde el principio. Entonces, no creas que Dios suele revelar su voluntad por la presión social de esta época. Y déjenme decirles que una de las perversiones de este siglo y de esta época y de este mundo precisamente es la perversión sexual. No creas que la norma o guía de interpretación de la escritura es lo que pueda suceder en cada época de la historia.
y piensa esto, si esa voluntad de Dios que dices es contraria a la palabra de Dios, ten por seguro que esa voluntad no proviene de Dios, sino de algún otro lugar, de tu corazón o de un demonio, pero de Dios no proviene. Dios no es bipolar, que un día dijo una cosa, otro día dijo la otra y entonces cambió de opinión. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos no conformarnos o no amoldarnos a este siglo y no pensar que la voluntad de Dios se ajusta, de hecho, a este siglo, no se ajusta. Y así podremos comprobarla buena y agradable. Ahora otro argumento aquí es, pero Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay. Si fuera algo malo, ¿por qué Jesús no lo menciona? Diría una persona que quiere justificar la homosexualidad desde la Biblia. Y quiero decirte algo, antes de atreverte a decir que Jesús dijo o no dijo algo, asegúrate de que has leído y estudiado cada palabra de la palabra de Dios. Quizás por error hemos pensado que las palabras de Jesús son solo las palabras que están en rojo en los evangelios, pero eso es un error garrafal. Las palabras de Jesús están por toda la Biblia. Mira lo que dice Hebreos 1 al 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, eso se refiere a todo el testimonio que hay en el Antiguo Testamento, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Es decir, que la revelación de Dios, toda la Biblia, toda la palabra de Dios está conectada y viene desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y Jesús está activo y obrando y hablando desde el Génesis. Ahora, déjenme decirle algo. Si ustedes creen que Jesús no lo mencionó, pues Jesús sí lo mencionó. Mateo 19, 4 al 6, miren lo que Jesús dice. Entonces él, o sea, Jesús respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Ahora, normalmente cuando uno va a un matrimonio, en el matrimonio, la frase más famosa del matrimonio es, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ¿cierto? O hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué es lo que Dios juntó? Piensen eso. ¿Qué es lo que Dios juntó? Un hombre y una mujer de por vida, inseparables. Es decir esto, que cualquier otra unión no la juntó Dios. Y eso no puede estar más claro. Jesús no tiene que hacer una lista de todas las perversiones que a ti se te puedan ocurrir. No sé, imagínate, un hombre con dos mujeres o tres mujeres con un hombre, tres hombres con una mujer. El hecho de que Jesús no habló de esto, de cada perversión, no quiere decir que él entonces la aprobara. Él no habla de violación, por ejemplo, pero no significa que la apruebe. Imagínate esto. Entonces Jesús lo que hace es que habla lo que Dios dijo, Génesis 1 y Génesis 2, que fue lo que Dios unió, y por supuesto y por lo tanto queda excluido cualquier unión o cualquier matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer por toda la vida. Mira, el texto explícitamente dicta que Dios es quien une a un solo hombre y una sola mujer, y cualquier otra unión no es de Dios. Aquí hoy nos podrían decir, bueno, pues es que David de hecho tuvo más de una mujer y Salomón, y entonces, pues eso quiere decir que yo también podría hacerlo, ¿cierto? O otros podrían decir, pero mira, es que David y Jonatán tenían un amor, se amaban uno al otro, entonces es un amor homosexual. Pero déjenme decirles algo. Primero, en cuanto a que David y Salomón tuvieron varias mujeres, no solamente una como es el propósito de Dios, eso no quiere decir que eso sea un mandato. Y en la Biblia encontramos dos tipos de pasajes, unos que son descriptivos y otros que son prescriptivos. Eso es muy importante. Cuando son descriptivos es porque describen a los sucesos que ocurrieron, describen a los hombres que estaban ahí y lo que ellos hicieron. En este caso, David y Salomón los describe y son hombres pecaminosos, pero por otro lado, la prescripción es cuando hay un mandato de Dios directo que es el que sí debemos obedecer. Entonces, por ejemplo, no hay ningún mandato que diga la poligamia, por ejemplo, en la Biblia. O no hay ningún mandato que diga o que permita el matrimonio homosexual.
Por ejemplo, si fuera así, si fuéramos a aplicar como prescriptivo lo que es descriptivo, imagínate entonces, si David mató al esposo de la mujer que le gustaba, ¿será que entonces nosotros vamos a ir a matar al esposo de una mujer que nos atrae y entonces aleluya? No tiene sentido. O en el caso de David y Jonatán, cuando dice ahí que ellos o había amor entre ellos, y quiero que piensen en algo. Cuando dos personas están en el ejército, y yo no iba al ejército, pero los que han ido al ejército lo han comentado así, y probablemente si usted va al ejército lo entenderá. Hay un vínculo muy fuerte entre dos personas que van a la batalla juntos. No es un amor homosexual, no es un amor romántico, sino es una sensación de que su vida o mi vida está en tus manos porque tú me protegiste o esa persona, digamos que salvaguardó mi vida cuando mi vida estaba en riesgo. Entonces, realmente es una descripción de ese vínculo que había de amistad entre estos dos hombres que habían estado juntos en la guerra. El mismo David, ese mismo David de Jonatán, por ejemplo, si es que fuera homosexual, ese David escribió, por ejemplo, los Salmos. Y en los Salmos, en el Salmo 119, él habla de que su corazón se deleita en la ley de Dios. Y en esa ley es donde se prohíbe que un hombre se acueste con otro hombre. Entonces, es como poder poner todas las piezas en su lugar y vemos que hay congruencia en la palabra de Dios si entendemos la diferencia entre la descripción y la prescripción. Ahora vamos con otro argumento, y fue una pregunta que hicieron la semana pasada, pero aquí vamos a desarrollarlo un poco más. Si Dios nos dio el matrimonio para estar felices, pues yo solo estoy feliz con el mismo sexo. Puede decir una persona que quiere casarse, un hombre quiere casarse con otro hombre. Y quiero preguntarles algo, los que están casados, que estén escuchando esto, o de pronto los que no están casados, pero han visto matrimonios. Y quiero preguntarte esto, ¿crees que el matrimonio es la fuente de tu felicidad? O sea, es tan así, tan de cuentos de hadas que es ese lugar donde encuentras tu plenitud y tu felicidad. Y los que se van a casar, déjenme decirles algo, y es que si ustedes creen que el matrimonio los va a hacer felices, van a estar miserables durante toda su vida. Todo lo que no sea la gloria de Dios no puede satisfacer el corazón humano. Tu esposa no puede satisfacer tu alma. O tu esposo no va a poder satisfacer lo que ves en las novelas porque eso es irreal. ¿En dónde está el gozo de nuestra vida? Solamente en Dios, solamente en Cristo. Y eso rebosa en el matrimonio y podemos ser felices en el matrimonio no por él o por ella, sino por el gozo del Señor que rebosa entre las dos personas, los dos cónyuges. Y hasta que aprendas esto, hasta que no aprendas esto, así te digo que te vaya bien, porque vas a estar pidiendo peras a un mango y buscando en una fuente, en una cisterna rota, lo que solamente Cristo y esa agua que Él nos puede dar, de la que no tendremos sed jamás, ni volver a buscar nada más. El matrimonio no es para hacerte feliz, ¿entiende esto? No fue diseñado para eso. Fuiste diseñado solo para hallar satisfacción en Cristo. Ustedes dirán, oye, entonces el matrimonio, ¿para qué fue diseñado? Entonces, ¿para qué fue diseñado? ¿Y saben qué? Pablo lo dice en Efesios 5, 31 al 32. Miren lo que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está citando Génesis 2. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cómo puede hacerse un hombre una sola carne con su mujer? Eso es un misterio y Pablo lo reconoce. Pero lo que Pablo está viendo ahí es que desde antes de la creación, antes del pecado, Dios diseñó el matrimonio entre hombre y mujer para reflejar el amor de Cristo por su iglesia. O sea, la procreación, a pesar de que es una porción del matrimonio o una porción de la función que tiene, no es la función principal. El propósito final es que Dios se glorifique a través de un hombre y una mujer que está proyectando ante un mundo perdido la manera en que Cristo ama a su iglesia. El matrimonio es la muestra, la primera referencia al evangelio que hay en la Biblia. Está antes de la caída en Génesis 3, está desde Génesis 2. Ahora piensa lo siguiente: considera tu vida en Cristo, o sea, tu vida como cristiano.
¿Cómo eres tú como novia de Cristo? O sea, como su iglesia, como su amada. Quizás caprichoso, o rebelde, o flojo, infiel. ¿Y cómo responde Cristo? Te persigue aún, y te persigue aún. Nos busca el Señor. Cristo tiene milenios persiguiendo a su novia, a su pueblo, a su iglesia. Así que en tu matrimonio, olvídate de la lista de cargos contra tu esposa o contra tu esposo. Olvídate de la lista de cargos que tienes contra tu esposa y persíguela. O mujer, olvídate de la lista de cargos que tienes contra tu esposo y respétalo como si fuera Cristo mismo. Vemos que en el diseño de Dios el matrimonio es una relación heterosexual o heterorelacional. No es A más A, ni B más B, sino A, B. Cuando nosotros vamos por nuestra vida con nuestra esposa, hombre y mujer, varón y hembra, estamos proyectando al mundo el evangelio. En este caso, A representa al varón, o A, que es el varón, representa a Cristo, B, que es la mujer, representa a la iglesia, y A más B representa el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Ya lo que dice el pastor Javier Núñez, pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador. Él dice: el propósito más alto del matrimonio es mostrar a los incrédulos la relación de gracia, amor, perdón y entrega ante Cristo y su iglesia. Ahora piensen en esto es muy, muy importante. Si hubiera una unión homosexual, o sea, de dos hombres, una relación AA, o sea, Cristo con Cristo, estarían estas personas reflejando una herejía, estarían reflejando el deísmo, es decir, una doctrina que dice que Dios simplemente hizo la creación y se olvidó de ella y Él está contento consigo mismo y excluye toda intervención de Dios a su creación. Este no es el evangelio. O por ejemplo, miren una relación B. Si se unieran dos mujeres, por ejemplo, estarían reflejando iglesia a iglesia. ¿Y saben eso qué es? Eso es salvación por obras, la iglesia buscando la salvación por sí misma. Así que cualquier otra combinación que no sea el matrimonio entre un hombre y una mujer es una distorsión del evangelio. Seríamos unos falsos maestros como cristianos si aceptáramos esto o si viviéramos esto. Otro argumento de los cristianos gay, de las iglesias cristianas gays, es que las prohibiciones del Antiguo Testamento tratan con la ley y ya no estamos bajo la ley. Entonces, es como que ya no aplica, ¿no? Eso era del Antiguo Testamento. Y mira esto, la ley de hecho dice que no te echarás o no te acuestes con varón como con mujer. Es una abominación. Y claro que sí. Pero mira lo que dice el siguiente capítulo, en Levítico 19. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, acá, ¿cómo así? O sea, o también dice, por ejemplo, ahí en Levítico 19, no te cortarás tu barba. Y yo no creo que, entonces dice, ¿cómo así? O sea, si vas a exigir que cumplir cada uno, entonces deberías exigir cumplirlos todos. O entonces algunos ya no aplican. Pareciera ser un buen argumento, pero déjenme decirles algo. Existen diferentes clases de leyes. O sea, en el Antiguo Testamento, las leyes morales, que de hecho siguen vigentes, las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Y tenemos que diferenciarlo porque, mira, cuando Pablo, por ejemplo, habla en Romanos de que los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice ahí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándoles testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, fíjense en esto, o sea, Pablo no se está refiriendo a la ley ceremonial ni a la ley civil. De hecho, en las conciencias de las personas y en sus corazones no está escrito nada que tenga que ver con ningún vestido de hilos ni con cortarse la barba. Lo que está escrito en los corazones es la ley moral de Dios. Y Pablo hace referencia a la ley moral de Dios y el Nuevo Testamento hace referencia a la ley moral de Dios como vigente. Jesús habló, por ejemplo, de los mandamientos de la ley moral de Dios. Habló de hecho del adulterio, habló del homicidio, habló de la codicia. Son parte de la ley moral. Entonces, diferenciemos esto y así
cuando se habla de la sexualidad en el Antiguo Testamento se refiere a la ley moral. Y por esta ley es que Dios va a juzgar, no por la ley civil y la ley ceremonial. Ahora, otro argumento. No hay prohibición neotestamental para las parejas monógamas del mismo sexo que se aman. Este argumento es un poco quizás el más complejo que hay en toda la presentación. Les pido que me sigan muy de cerca. Más o menos aquí lo que está diciendo es que el Nuevo Testamento nunca dice algo en contra de los hombres que se aman. Mira, por ejemplo, lo que dice esta iglesia, una iglesia metropolitana, una iglesia del arco iris, o gay, dice: algunos líderes cristianos han afirmado que la Biblia condena la homosexualidad basándose en 6 versículos de la Biblia. Dicen ellos, ninguno de los cuales describe las relaciones de amor de pareja entre parejas del mismo sexo. Relaciones de amor. Lo que ellos dicen es que la Biblia condena las relaciones de lascivia, o de lujuria, pero no las de amor. Entonces ellos dicen, por ejemplo, aquí cuando Pablo dice en Romanos 1, 26, que cuando dice que de igual modo también los hombres, que Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, el argumento aquí es que el pecado es cuando hay lascivia y no cuando es una relación de amor monógama, o sea, de un hombre con un hombre solamente, como en un vínculo de matrimonio y de amor. Pero miren esto. Ahora dicen también, cuando Pablo se refiere al homosexualismo, se basa en la lascivia y no en el amor. Ese es el argumento. Y por ejemplo, aquí en 1 Timoteo 1 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. La palabra griega que está ahí es arsenakoites. Tenga muy en cuenta esto, o los homosexuales también se traducen en algunas de las traducciones, para los secuestradores, para los mentirosos, pérfidos, y cuando se oponga a la sana doctrina. Entonces, lo que dice el argumento aquí es que esta referencia de Pablo, también aquí en 1 Corintios, cuando dice que no se engañen, los injustos no heredarán el reino de Dios, no erren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, otra vez arsenacoites, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que dice acá el argumento es que esa palabra de los que se echan con varones, o los sodomitas, o lo que es la palabra arsenacoites, no se refiere a relaciones homosexuales de amor, sino solamente de lascivia. Mira lo que dice Matthew Wines, que es un escritor del movimiento gay, cristiano gay. Dice: las formas predominantes de comportamiento del mismo sexo en el mundo antiguo eran sexo entre amos y esclavos, el sexo entre hombres adultos con niños adolescentes y la prostitución. En todos esos casos, los hombres usaban el sexo para expresar poder, dominio y lujuria, no amor y reciprocidad. Las uniones del mismo sexo comprometidas entre iguales sociales representan valores muy diferentes a los tipos de comportamiento del mismo sexo que Pablo habría tenido en la vista en 1 Corintios 6. Entonces, básicamente aquí el punto es que arsenacoites no está en ningún otro escrito griego antiguo, y por eso la definición de arsenacoites es ambigua, y ellos dicen que se refiere o que puede significar a prostitutos homosexuales, o sea, que la prohibición está a la lascivia homosexual, o a buscar prostitutos homosexuales, y no a parejas parejas del mismo sexo que se aman. Pero déjenme decirles algo. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que es la versión que utiliza Pablo y que citan los evangelistas y que cita Pablo en el Nuevo Testamento, en esa versión del griego, ahí aparece la palabra arsenacoites, pero son 2 palabras unidas, arsena y coites, y lo que hace Pablo es que en el Nuevo Testamento lo utiliza como una sola palabra, y ahí en Levítico 23 se refiere precisamente a uniones entre 2 hombres.
A cualquiera que se acueste con un hombre como con una mujer, ambos han abominado, que mueran la muerte, son culpables. Es decir, que arsenacoites no se refiere a prostitutos homosexuales o a solamente relaciones de lascivia, sino a cualquier unión entre dos hombres. Está en el Antiguo Testamento y está muy claramente puesto en el Nuevo Testamento. Esto es importante. Mire, por ejemplo, ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿hay alguna palabra que se refiera específicamente a prostitutos varones? Y sí la hay en el Nuevo Testamento, esta palabra. Entonces, si Pablo habría querido decir o a referirse a prostitutos varones, hubiera podido usar esa palabra, porque sí la hay en el Antiguo Testamento. Pero Pablo usó la palabra de Levítico, que es arsena coites. Eso deja muy claro que el argumento de que realmente no se refiere al acto homosexual como tal, a cualquier tipo de acto homosexual, queda derribado. En el hebreo dice que esa arsenacoites era acostarse con otro hombre y eso es diferente a un prostituto homosexual. En el griego también es diferente a un prostituto varón. Y en español, recientemente por los apologistas de cristianos gays, acostarse con un hombre, con otro hombre, es lo mismo que prostituto varón. Vemos que no es un argumento válido. Ahora, para terminar, uno de los argumentos también que hubo en la sesión anterior es que la persona puede decir que él siente que a la aprobación de Dios o que el Espíritu Santo le está probando ese comportamiento. Y ya hace tiempo no puedo mostrarles este video, pero básicamente quiero que pensemos en lo siguiente y es que esa aprobación es como que si uno la aplicara, por ejemplo, a una persona que comete adulterio o que tiene codicia y vive para el dinero, por ejemplo, y dice, no, es que yo siento la aprobación de Dios en esto, yo puedo ser un cristiano adúltero. Eso no existe, ¿sí? O sea, no existe tal cosa. Y ahora, miren este video. Pensar que la homosexualidad está mal es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. Ahora, mira esto, si la creación de Dios es perfecta, te pregunto esto, entonces, ¿por qué ponemos, por ejemplo, candado en las noches en nuestra casa? Porque hay contratos, hay robos, hay violaciones, tienes que poner el dinero en el banco, poner un PIN, por ejemplo, porque existe la policía. Porque este mundo no es perfecto y de hecho la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Ha pasado algo que cambió la creación y las consecuencias de la maldición por el pecado. Dice, si tu corazoncito es tan bueno y tan perfecto, lo que la Biblia dice es que es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el evangelio no se trata de hacerte sentir bien contigo mismo, sino el llamado del evangelio y el llamado de Jesús cuando inició su ministerio a predicar las buenas noticias era que el reino de los cielos se había acercado y por eso el llamado era que se arrepintieran y creyeran en el evangelio. El evangelio es un llamado para la transformación de nuestra vida y como hemos visto en sesiones anteriores, todos entraríamos en esta lista de injustos que no heredarán el reino de Dios. Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Pero la promesa del evangelio es que podemos ser cambiados. Dice, esto erais algunos de vosotros. Es decir, la iglesia que Pablo está escribiendo, había personas ahí que antes eran homosexuales. Pero eran, porque habrán sido cambiados por el poder del evangelio. Mira lo que dice ahí, porque ustedes habrán sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que tal cosa como cristiano gay no es algo que pueda existir. El pecado no te identifica. Eso es un comportamiento. Y en el evangelio está el poder para transformar nuestra vida. Creo que me fui un poco más de tiempo, lo siento. Pero podemos ir a la sesión de preguntas. Claro que sí, José. Vamos a comenzar entonces con la sección de preguntas, aunque hay que ver que aquí tú ibas resolviendo bastantes, porque iban preguntando, pero veíamos que también ya tú las ibas resolviendo. Pero vamos creo que hay una y yo acá también tengo otra. Ah, bueno. Dale, Karen. Así es, Marce. Bueno, les voy a contar algo aquí que hablé en estos días con un amigo, no les voy a decir de qué país era mi amigo, pero él me contó que una persona de su iglesia
bueno, él era el líder de alabanza y un día no fue a la iglesia, entonces a todos se les hizo raro y dijeron, bueno, ¿por qué no iría? Y después, en la tarde, colocó que tenía una relación con otra persona que era de su mismo sexo. Obviamente todo el mundo se alarmó, le dijeron, ¿cómo así? Y él dijo en su publicación que llevaba 3 años con esta persona, es decir, que él seguía tocando en la iglesia, seguía estando, digamos que ministrando, liderando, pero pues tenía una relación homosexual con un amigo. Esto me llevaba a pensar, es, no sé, como que uno piensa en verdad, ¿tú crees, José, que esta persona sí no sé, como que si era un verdadero convertido o no era un verdadero convertido, o cómo podríamos explicar de cierta manera esto, ¿no? Porque es algo como que impacta un montón, estar como viviendo una doble vida, estando en la iglesia, pero tenía, digamos que de una forma escondida esta relación. Entonces podríamos decir que es una persona que nunca se convirtió, que nunca entendió el evangelio. ¿O tú qué opinas respecto a esto? Uy, no, esa es una pregunta súper difícil porque me estás poniendo a mí como juez de un caso que solamente Dios podría saber, ¿no? O sea, algo que sí definitivamente es cierto es que eh, o sea, el llamado de Dios es el arrepentimiento, ¿sí? Ujú, Eh, y, y yo creo que el hecho de entender que pudiéramos ser tentados en esta área también, ¿sí? Eh, aun como cristianos no significa que no, de hecho la Biblia dice que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, y además de eso que Dios con la tentación nos da la salida. Entonces, sí, creo que sí es posible que haya cristianos que sean tentados en esta área, pero no creería que haya cristianos que ya, digamos que ese es su estilo de vida. O sea, de hecho, el llamado ujú, de cristianismo es al arrepentimiento. Y si vemos lo que dice ahí, lo que acaba de leer en 1 Corintios 6, dice que esto erais algunos de vosotros. O sea, los cristianos pudieron haber sido antes eso, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados por el Señor Jesucristo. O sea, y por el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente ese sería como el caso de pronto de un cristiano gay, ¿cierto? ujú, sí. O podría ser el caso también de simplemente pues una doble vida, ¿no? Así como por ejemplo puede ser que haya alguien que haya estado en la iglesia y digamos que es un adúltero, por ejemplo, y nadie lo sabía, ¿cierto? Y de repente sale de closet, no solamente como homosexual, sino también como adúltero, por ejemplo. Yo conozco Ujú, personas muy cerca, de hecho familiares míos, que uno no se explica qué pasó, como que toda la gente, hoy no, y entonces esta persona que se veía tan bien y que, mejor dicho, y quién sabe qué le pasó, fue que le hicieron brujería, fue que algo le hicieron, no pueden creerlo. Tenemos que empezar a entender realmente quiénes son los seres humanos, qué tan pecadores somos y cómo somos tan esclavos de nuestro pecado, que podemos salir de closet en cualquiera de las formas en que pueda haber un pecado. Pero algo que tenemos claro es que el poder del evangelio es lo único que nos puede hacer verdaderamente libres. O sea, el pecado es una esclavitud tremenda, pero podemos ser libres, libres. así es. Marce, sigue tú con otra Vamos pregunta. Yo con tengo una otra por aquí pregunta. también. Ok, esta pregunta la hace Dana y dice, ¿cuál es el panorama para Latinoamérica con respecto a este movimiento? ¿Cómo deberíamos posicionarnos nosotros? ¿Y hay una forma de oponernos? Gracias, Dani, por la pregunta. Pues lo que yo sé es que, por ejemplo, en países más del sur, como que países más europeos, como Brasil, por ejemplo, Chile, Argentina, que son países como más liberales, por así decirlo, el movimiento ya ha avanzado mucho más que aquí en países más tradicionales como pues, Centroamérica, Suramérica, en esta zona de Suramérica, ¿no? Pero lo cierto es que esto está avanzando. Muchos de esos libros, de esa documentación, de esos videos, de todo ese contenido, ya está en español, ¿sí? Entonces, pienso que la forma como podemos prepararnos como iglesia, primero es ser conscientes de que necesitamos hablar de estos temas, ¿sí? Y hablarlos de una manera correcta.
no de una manera reactiva, dice Joe Owen, que es el director de respuestas en Génesis, no como una manera reactiva, agarrar bibliazos a los muchachos una vez ya les brotan todas las perversidades, sino de una manera proactiva desde pequeños, desde la casa, de instruir a los niños y de enseñarles la sexualidad bíblica, enseñarles el diseño de Dios y guiarles al evangelio, ¿sí? En lugar de estar reaccionando, ¿sí? Y también entender que este es un asunto que no es, o sea, en el que los cristianos no debemos salir digamos que a batallar en la carne, ¿sí? Contra esto. O sea, no se trata de salir y hacer marchas y protestas y entonces no a la comunidad LGBTI, no al matrimonio homosexual, no a la adopción homosexual, aunque todo eso efectivamente no vamos a estar de acuerdo y si está en nuestras manos hacer algo para que eso no se dé a nivel judicial o jurídico, pues lo haríamos. Pero ese no es el punto. Hablábamos la vez pasada, si nosotros pudiéramos como cristianos cambiar todas las leyes, poner todas las leyes a nuestro favor, evitar todo ese tipo de cosas a través de las leyes, igual eso no se va a acabar. Las personas pecaminosas van a seguir haciendo y comportándose de esa forma. Por eso lo que la iglesia necesita hacer es predicar el evangelio. Y ese evangelio es para todos los pecadores, incluyendo a los homosexuales, incluyendo a los mentirosos, a los codiciosos, a los avaros, a todos. Todos necesitan el evangelio. Sí, José, así es. Y creo que lo que tú dices es cierto, es más prepararnos nosotros en la palabra, ¿no? Creo que una vez escuchaba decir a mi pastor que para conocer un billete falso uno no se pone a mirar el billete falso, sino que se pone a mirar muchas veces el verdadero, de tal manera que cuando llega uno falso uno lo reconoce con facilidad. Entonces creo que es un tiempo de meternos en la palabra de Dios, estudiar la palabra, pedir que sea el Espíritu Santo revelándonos para que cuando llegue estos momentos podamos estar tan claros que nada de lo que nos diga, aún estando en la palabra, nos pueda hacer dudar porque puede ser interpretación del hombre, más no la interpretación de Dios. Sí, Bueno, tenemos bastantes preguntas. Dinos. Quería decir algo en cuanto a este punto para Dani y para otros. En la fanpage de Respuestas en Génesis, en Facebook, hay una lista de reproducción de video que se llama Preparando hijos para una sexualidad bíblica, ¿sí? Y yo les recomendaría que vieran es una serie como de 3 videos muy buenos sobre ese tema de cómo prepararnos para eso, preparar desde nuestras familias para ese tema. Y no solamente así, sino también como hay también una serie que se llama, que es muy buena, se la recomiendo, que es La satisfacción en Cristo en la soltería, que también tiene que ver con cómo guiar a nuestros hijos ya que están en edad como de casarse y esto, a nuestros jóvenes, para vivir la soltería, para buscar a su cónyuge y para entender el propósito de Dios aún en medio de la soltería. Ok, gracias. ¿Seguimos con preguntas, Karen? Sí, aquí hay bastantes preguntas. Vamos a ver, una de Ana María Pérez dice, ¿afecta que un pequeño tenga convivencia con un homosexual que es de la familia? Creo que no soy muy docto en esos aspectos. Ahí solamente especularía y creería que sí le puede generar confusión. Evidentemente a un niño le va a generar confusión porque lo normal es que él nació en una familia porque tiene mamá y papá, ¿no? O sea, hay hombre y mujer, eso es lo normal. Hay macho y hembra, varón y hembra, femenino, masculino, y ver, por ejemplo, a una pareja que se besa, por ejemplo, en público o cosas así, eso es confusión. A uno como adulto, eso como que es como que un choque mental, psicológico, genera confusión definitivamente. Y lo interesante acá es que lo que me cae ahorita caigo en cuenta es que nosotros como cristianos tenemos que estar tan atentos de cuidar las cosas que nuestros niños ven, porque mira esto, la televisión, a través de la televisión tú estás permitiendo que entre a tu casa, así como entraría un familiar que fuera homosexual, que entre todo tipo de cosas, a través de las novelas, a través de imágenes, y casi que en toda novela, en cada programa, en cada reality, hay un homosexual, hay una pareja, o sea, eso es algo que está todo el tiempo ahí, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, o sea, no meter el mundo a nuestra casa. Sí, José, mira que eso realmente lo hemos vivenciado.
muestran eso como algo tan normal, muestran que besarse dos hombres es algo normal, tanto es que los niños comienzan a ver eso como un acto de amor. Entonces ahí es como uno de padre decir, ¿tú qué piensas? Llevarlos también a racionar y a pensar y no solamente que se dejen creer por lo que están viendo o lo que están visualizando y lo vuelvan como algo normal. Tenemos una pregunta, esta ya tú la habías contestado, si quieres dar como un pequeño resumen. Dice Rocío López, la habías contestado en el foro pasado. ¿Cómo ayudar a una persona que siendo homosexual ama a Dios profundamente conociendo la palabra y no siente arrepentirse? Una respuesta cortita. Pues la idea que la persona tiene de Dios probablemente no es la del Dios verdadero. El primero y el segundo mandamiento dice, no te harás ídolos o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el hecho de que una persona diga que ama a Dios, ¿cierto? Y no siente que arrepentirse, es la misma actitud que una persona diría, pues es que mi Dios me acepta tal y cual como yo soy, ¿cierto? Es que Dios es un Dios de amor y me acepta tal como soy. Entonces, esa persona tiene una idea falsa de Dios. Ese es un ídolo que no fue creado con sus manos, sino con su mente. Es un Dios conveniente y por supuesto ese Dios no lo enviará al infierno porque ese Dios no existe. Ese Dios no le demanda arrepentimiento porque ese Dios se ajusta a las necesidades morales de la persona. ¿Sí? Ese Dios no es santo y no es justo, pero el Dios verdadero no se ajusta a nuestras ideas que tengamos de Él. No se acomoda, no se amolda, sino Él es quien es y Él es santo y es justo. O sea, a Dios sí le importa la santidad. Y ese Dios, el Dios verdadero, nos creó a su imagen, varón y hembra, y unió a un hombre y una mujer, lo que leímos en Génesis, ¿no? Entonces eso nos da como todo un marco para entender a nuestro Dios y entender la razón por la cual ese Dios nos está reconciliando con Él a través de Cristo y nos está llamando al arrepentimiento. Entonces, pienso que en ese caso lo que la persona necesita es primero entender quién es el Dios verdadero. Y hasta que una persona como estas o como cualquiera de nosotros, hasta que no temblemos ante la santidad y la justicia de Dios, hasta que no, así como dice Noel Vicente, o sea, dice todo el cuerpo, al ver nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios y nuestro justo destino, no vamos a clamar por misericordia y no vamos a entender la magnitud del amor del Dios verdadero que se muestra en que somos pecadores porque Cristo murió por nosotros. Bueno, Karen, yo creo que vamos ya por tiempo con una última pregunta y le damos paso a Lina para que nos cuente sobre nuestra próxima temática. Sí, algunas personas estaban preguntando respecto a cómo orientar a los niños y jóvenes, pero José ya respondió ahí con algunos de los recursos que tiene respuestas en Génesis y en la página de ellos. Aquí hay una última pregunta de Erika Medina y ella dice, creo que esto ya lo habíamos hablado tal vez en otra sesión, no recuerdo bien, pero podríamos también ayudarla con su pregunta. Dice, las grandes empresas que están en la industria infantil ahora promueven no diferenciar ni orientar los gustos con cosas para niños o niñas como lo hacíamos antes. Es correcto dejar elegir a los niños por gusto, que podría estar orientado a lo que no es lógico para nuestro pensar, como por ejemplo que a un niño le guste jugar con una muñeca o a una niña le guste un carro. O sea, definitivamente nosotros no, o sea, en cuanto a lo de que Disney, por ejemplo, o las empresas de entretenimiento para niños estén promoviendo esto, es definitivamente cierto. Y la respuesta a esa parte es que nosotros no tenemos que amoldarnos a eso. O sea, no debemos amoldarnos a este mundo y entender y guiar a nuestros hijos en el entendimiento de la masculinidad y de la feminidad bíblica, ¿cierto? Y también ayudarles a entender las diferencias que hay en los roles de hombre y mujer por diseño de Dios. Eso tiene que ver mucho con la primera charla que dimos, la primera charla de esta serie, porque las diferencias entre hombres y mujeres que son fisiológicas también tienen que ver con un propósito de Dios por diseño en nuestra función, en nuestros roles como hombre y como mujer. Entonces, o sea, definitivamente a la mujer le corresponde y es su función por diseño de Dios, por ejemplo, criar a los niños, o sea, o por lo menos darlos a luz y levantarlos de una manera
mucho más especial y cercana que lo que el hombre lo hace, por ejemplo. El hombre como cabeza, etcétera. O sea, hay una serie de diferencias que es lo que tenemos que acentuar. Ahora, creo que sí, la influencia de los dibujos animados para los niños sí como que sí los confunde mucho, sobre todo a los varones, porque mucho de todos esos dibujos animados y esos son muy, muy femeninos. Yo me atrevería a decir que esto es una artimaña de Satanás, o sea, del príncipe de este mundo, para confundir a los hombres. O sea, si logramos destruir la figura del varón, aún desde su infancia, hemos destruido familias y naciones enteras. Hemos destruido, o sea, es como que, y a veces yo digo, oye, pero ¿por qué? Si yo tuviera hijos varones, tengo 2 niñas, pero si tuviera hijos varones sería como que casi todo lo que hay en la televisión para niños y eso, como que está hecho para mujeres. O sea, como que lo va a hacer un afeminado, como que lo va como a dirigir como por ese lado, ¿no? Entonces, por eso es importante como mostrar la masculinidad. Vuelvo y digo, si en sus familias, o por ejemplo tú estás criando a un niño varón y tu esposo, o no tienes a tu esposo contigo y te abandonó, lo que sea, eres madre soltera, déjame decirte que necesitas, o sea, mostrarle una figura de varón a a este niño a través de un pastor de la iglesia o un familiar cercano, un líder de la iglesia, alguien que pueda modelar y pueda ayudarle a enseñarle la hombría bíblica. El Señor lo hace. De hecho, yo cuento mi testimonio porque yo crecí en una familia donde mi papá nos abandonó yo tenía como 10 años. Él se fue y nosotros crecimos con mi mamá, rodeado prácticamente de puras mujeres en nuestra familia, pero el Señor en su misericordia y en su gracia nos instruyó a nosotros, nos rodeó de personas, de hombres en la iglesia, varones que nos ayudaron y nos enseñaron y nos mostraron qué era ser un hombre según la palabra de Dios. Y gracias a Dios, pues, evidentemente hay que luchar y hay que aprender y hay que estar renovando y estamos en proceso de crecimiento y de santificación para dejar de ser lo que éramos y ser cada vez más como Cristo, pero, pero esto sí es importante, sí es importante, aunque diría que digamos que empezar a encasillar y empezar a juzgar al niño porque le gusta el carro a la niña o la muñeca, eso ya sería como un poco irrelevante, pienso. O sea, más bien habría que mostrarle como tanto como esa pecaminosidad cuando los niños todavía ni siquiera son conscientes de eso. Pienso yo, si tu hijo quiere jugar con muñecas, pues entonces cómprale una muñeca y un muñeco y entonces muéstrale una pareja de 2 esposos que juegan juntos, así como uno juega al papá y a la mamá, ¿sí me entiendes? Si a la niña le gustan los carros, pues cómprale un carro de Ken y de Barbie y cómprale Ken y a Barbie que tenga la pareja de los dos y entienda que hay hombre y mujer, cosas así, no sé. Yo lo pensaría así, no lo vería como algo, como que el niño ya se está volviendo homosexual, la niña se está volviendo lesbiana, no. Ok, José, sí, yo creo que hay que ir averiguando es qué van atesorando los niños en su corazón, qué van guardando, e irlos guiando y direccionando. Bueno, José, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que hemos aprendido muchísimo. Damos gracias a Dios por tu vida y por todo lo que está haciendo y este tema que sabemos que no es un tema fácil de manejar. De verdad que la sabiduría del Señor está contigo. Invitamos a Lina para que nos cuente de qué se va a tratar nuestro próximo tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce, muchas gracias, José, muchas gracias, Karen, y a todos los que han estado presentes. Bueno, queremos contarles que de hoy en 8 vamos a estar tocando un tema también muy interesante y es nuestro último tema de toda como de toda esta línea o de todas estas secciones que hemos estado hablando, de todo este tema en general. Y es discipulando a alguien con confusión sexual. Entonces, pues vamos a ver como un poco de, pues que esto no se va a centrar en la psicología, sino en la palabra. No sé si, José, vas a hablar un poco de esto, como del resumen. Bueno, entonces, y vamos a ver algunas pautas para discipular a alguna persona que está en medio de esta lucha, alguien que se encuentra confundido, y vamos a ver cómo el poder del evangelio y el poder de la gracia de Dios también puede y es como la clave para poder
salir o ser libre como de esta lucha tan fuerte que muchas personas viven, ¿no? Entonces los dejo con un video muy cortito y eso es todo. Gracias. Sí, agradecemos a José, ¿verdad?, por compartirnos. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar siempre acá con nosotros. Y bueno, vamos a finalizar esta tarde de la misma manera como comenzamos, dando gracias a Dios por este hermoso tiempo, invitándoles a nuestro siguiente foro para que también se puedan ahí estar pendientes y sigamos aprendiendo en cuanto a todo este tema tan interesante. Así que queremos agradecer a cada uno de ustedes desde ahí donde se encuentran, en el país o en la ciudad de acá de Colombia, desde donde se conectaron. Gracias por estar siempre acá con nosotros, acompañándonos, aprendiendo junto a cada uno. Y bueno, vamos a también darle gracias al Señor para poder despedir ese tiempo, para poder despedir el foro del día de hoy. Señor buen Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo, gracias por enseñarnos, Señor, gracias por disponer nuestros corazones y hacer el tiempo, Señor, de poder estar esta hora acá conectados, Señor, aprendiendo, escuchando, capacitándonos, Señor. Gracias, Señor, por la tecnología, porque esta es la manera que tú estás usando en este momento, Señor, para poder conectarnos, para poder entrenarnos y capacitarnos, Señor. Te pedimos que cada día tú nos instruyas a través también de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, también a caminar de una manera digna, de una manera que te dé la honra y la gloria. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Bendecimos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que estuvo conectado, Señor. Aquellos que normalmente lo hacen y hoy no estuvieron, Señor, tú conoces el motivo. También ahí donde se encuentran, bendícelos, Señor. Gracias te damos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Así que bueno, nos esperamos el siguiente jueves en el próximo foro. Les enviamos un enorme abrazo. Gracias nuevamente por estar con nosotros y que el Señor les bendiga. Queremos que todas las herramientas desarrolladas para extender el reino de Dios estén a tu alcance. En la sección Biblioteca de Recursos tenemos un espacio en el que podrás encontrar materiales de evangelización, ministeriales, de capacitación en misiones, artículos, videos, PDFs descargables y mucho más.